Muy buenas noches. A lo largo de esta semana vamos a estar debatiendo lo que ocurrió la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, un evento muy importante que bien podría marcar a la administración del presidente López Obrador, quien con su muy natural talento comunicativo ha intentado convertir la derrota en victoria. Para analizar este tema se encuentra con nosotros, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches. Leo, buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Empecemos contigo. ¿Cómo viste un primer comentario sobre lo ocurrido en Culiacán? Sí, yo creo que hay un consenso en que hubo un error grave. Sí. Y hay un consenso quizá no tan amplio en que hubo una rectificación muy prudente. Eso lo discuten algunos, los que habrían querido ver muerte, pero autoridad del Estado, ¿no? Yo no he visto, por cierto, Gibran, a nadie que defienda esa decisión, ¿eh? O sea, ¿A nadie que la ataque? ¿Qué? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo que la defienda? Que defiende, o sea, que más bien que ataque la decisión, déjame ponerlo, de que se hayan retirado y hayan liberado a Ovidio, ¿no? Yo no he visto a nadie que defienda, que diga, debieron de haber quedado y debieron de haber combatido. Yo no he visto a nadie, no sé si ustedes han visto a alguien que defienda. El Wall Street Journal más bien, y el Post dicen que retirarse fue una derrota. Entonces, ¿cuál era la victoria? O sea, no lo van a decir así. Estoy también de acuerdo que retirarse fue una derrota. Sí hubo una derrota, pero no he visto a nadie que diga que fue un error el haberse retirado frente al escenario. No, si es que hay mucha editorialización que dice que no hubo decisión para enfrentar al crimen. Por ejemplo, Krause, en un uso muy malo de la noción de mal radical, la noción kantiana, dice que hace falta decisión al presidente para enfrentar a los malos. ¿Qué quiere decir con eso? Pero no está hablando de Culiacán, ¿eh? No, seguramente. Pero... No, es que hay que ser correctos. No, porque, pero es que ¿en qué está la conversación porque pública? todas las mesas que hemos tenido, por lo menos aquí, todo mundo hemos coincidido que hizo bien el presidente de retirarse y de liberar a Ovidio. A nivel de gobierno, esas dos cosas. Entonces, es un gran consenso, corrijo. Sí, yo creo que sí. ¿No? Un error ¿Estamos de grave, acuerdo? Aquí también en esta mesa estamos de acuerdo. Un error muy grave y una rectificación muy prudente. Sí. Segundo problema de gobierno, un grave problema de comunicación política. Cómo sale Durazo el primer día, además se dice una mentira, pero además la forma en que se hace. Parece un video grabado con un iPad desde abajo, no había ni insignias institucionales, no había seriedad en el mensaje que se estaba dando, parecía todo muy improvisado. Y la cara de los militares. Creo que es una muy mala manera de entender la austeridad. En segundo lugar, hay problemas de Estado. Se muestra la debilidad secular del Estado mexicano. Esa ya estaba ahí, viene de muy lejos. Hay pocos elementos federales para una población de 130 millones de habitantes. En segundo lugar, como problema de Estado, la dimensión de las empresas transnacionales criminales y los ejércitos privados que son capaces de armar. Esto producto de la cartelización dada a raíz de la guerra calderonista contra el crimen. Y hay también un problema de relaciones internacionales que creo que queda desnudo. ¿Por qué hemos dejado a los Estados Unidos y a su mercado de armas llenar a los cárteles y sus ejércitos privados de armamento que sirve para que los mexicanos nos matemos entre nosotros? Eso no estaba puesto sobre la mesa y creo que ahora el papel de Estados Unidos emergió por todos lados. A ver, sí estaba puesto sobre la mesa. Yo vengo escuchando eso desde la época de Calderón, del tema de las armas. Y sí, claro, también estoy convencido. Muchas armas y es que también estoy convencido que ese es un tema que no se va a resolver. Mientras las armas sean legales del otro lado, van a ser legales también en nuestro país. Pero a ver, Carlos, un primer comentario. Mira, yo diría que coincido. Hay muchas cosas que hay que poner en perspectiva. Culiacán no es un hecho aislado. Ha habido muchos ya episodios de violencia durante el sexenio de López Obrador que nos muestran que a pesar de la voluntad y de la decisión del presidente de, digamos, decretar el fin de la guerra, de no querer pelearla más, la guerra sigue. Y además, otra cosa, yo creo que esta no es la guerra de Calderón. O si es la guerra de Calderón, es la guerra de Calderón 12 largos años después. Los epicentros de esta guerra que estamos viviendo hoy no son los epicentros de entonces.
Los actores de esta guerra no son los de entonces. La dinámica de esta guerra no es la de entonces. Bueno, la carta de Sinaloa sí es el mismo. Bueno, sí, pero Sí, tienes que verlo todo. lleva años. Que haya un actor que sobrevive no quiere decir que la configuración del conflicto sea la misma. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a pensar este tema en función de cambios y continuidades. Dicho eso, creo que lo de Culiacán fue un tremendo error, digamos, estratégico del gobierno. La forma en que se hizo el operativo, la hora, no hubo preparación, no había planeación. El Estado mexicano es más fuerte de lo que se vio en Culiacán, porque ha habido operativos mucho más importantes, exitosos, que no derivan en lo que derivó este. En este caso particular creo que estuvo muy mal hecho. Creo que sí, la decisión al final de echarse para atrás y de liberar al hijo del Chapo ante la amenaza de incendiar la ciudad, pues sí es una decisión prudente. Yo lo calificaría diciendo, fue un acierto del gobierno, pero fue una derrota del Estado. Creo eso, y creo que sí, esto nos pone ante la pregunta, creo que es la pregunta más importante después de Culiacán, uno, ¿en qué consiste la estrategia? Yo he escuchado mucho al presidente López Obrador hablar de atacar las causas de raíz y de, digamos, convertir la política social también en una suerte de instrumento de la política de seguridad. Coincido en muchas cosas. Lo que me preocupa es que esa política social como política de seguridad, uno, si no está bien hecha, va a tener un impacto muy incierto. Y número dos, si llega a tener un impacto, es un impacto muy de largo plazo. Esa manera de concebir el problema no atiende la coyuntura inmediata. Y es claro, además, hemos visto que el despliegue de la Guardia Nacional es muy equívoco, no hay correspondencia entre el número de efectivos y lugares donde hay más violencia. Ojalá que la lección para el gobierno de López Obrador del episodio de Culiacán sea replantearse de raíz su política de seguridad como política de seguridad independientemente de la política social. Paula. Coincido en los Somos dos. muy coincidentes. Pues creo que en este tema no hay mucho que decir. Creo que en realidad, o sea, nadie, salvo gente de verdad sedienta de sangre, nadie hubiera dicho que sigan porque ya lo agarraron. Pero nadie, yo no he visto a nadie sediento de sangre, la verdad. Yo no los he visto. Yo lo único que vi fueron encuestas en las que desaprueban que lo hayan liberado. Que entonces dices, bueno, chance y no son los que llegaron a los editoriales, pero sí hay una parte de la población que considera que estuvo mal que lo hubieran soltado. Pero tú puedes decir, no me gusta que lo hayan liberado, pero no decir, hubiera preferido un baño de sangre. Bueno, pero es que si uno está situado en la realidad... La disyuntiva era esa. Es una disyuntiva política, moral. No podemos escoger el mejor mundo posible de repente. Fue un mal menor, pero fue un mal menor. Por ejemplo... Pero, a mí tampoco me gusta que lo hayan liberado, pero entiendo las condiciones de la liberación. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Antes de llegar al tema de la estrategia, a mí hay una cosa que me preocupa de comunicación. Me preocupa que hoy no podamos hablar en específico de qué es lo que pasó, quién fue quien se equivocó, qué no sé qué, porque todavía hoy en la mañana estaban dando versiones distintas. O sea, que se estén manejando versiones que yo no sé si es una estrategia deliberada o no deliberada de enturbiar la conversación para no generar responsables. Claro. Esa parte me parece que si nosotros queremos repensar el funcionamiento de la estrategia, que en eso estoy completamente de acuerdo, en decir, bueno, para empezar, ¿cuál es? ¿Es únicamente política social? ¿Es esto? ¿Cómo se va a desplegar la Guardia? Tendríamos que empezar a partir de este punto, zona cero, que es Culiacán, en decir, ¿y quién es el responsable de que esto haya sucedido? Que hoy la versión sea un mando, unas personas. Se tomó la decisión. No sabemos si es el gabinete de seguridad. El presidente dice que sí sabe, pero que no sabe, pero que sabía un poquito. Pero ese tipo de cosas, a mí me parecen que es fundamental aclarar. Pero ¿cómo van las cosas? ¿No te parece que es una estampa perfecta de un gobierno que no sabe qué hacer con un problema? Para nada. ¿No? No. A ver, lo pongo sobre la mesa. Yo creo que no. ¿No te parece que no sepamos qué pasó, que refleja precisamente la desorganización de un operativo que, pues ahí sí yo lo puedo calificar, fue de pena ajena? Tú dices, el Estado es más poderoso que eso. Sí. Bueno, pues yo lo espero. Lo hemos visto. Lo hemos visto en otro tipo de ocasiones. Lo reconocieron con las palabras indicadas. Es decir,
fue apresurado, estuvo mal planeado, y estoy de acuerdo, me parece muy bien que hayan salido a decirlo con todas sus letras. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que no digan, ¿Y luego? fulanito lo planeó mal y fulanito lo mal apresuró y entonces fulanito va a dejar de trabajar con nosotros y a fulanito se le van a dar las responsabilidades necesarias que se le tienen que adjudicar. Déjenme poner sobre la mesa, hablando de estrategia, el tema que el presidente ha estado insistiendo una y otra vez este fin de semana, el tema de nosotros somos humanistas, paz y amor, abrazos, no balazos, la violencia no se combate con violencia, en fin, ¿es eso posible? ¿Es eso posible? Pues aquí fue posible. Yo no estoy de acuerdo con Carlos en que haya seguido la lógica de guerra. Lo que vemos al ver al ejército retirándose de este operativo es justamente la interrupción de esa lógica de guerra. Pero mandaron al ejército primero. Desde luego, sí, mandaron un operativo está la contradicción, especial. No, Ibran. hubo una torpeza, pero hubo una torpeza que fue de inteligencia. El ejército no iba a hacer la guerra, iban a hacer una detención que estuvo mal planeada en términos de inteligencia porque no estaba medida la capacidad de fuego del adversario. Por No cierto, es que el el Estado presidente sea más dijo- fuerte o más débil. Por cierto, el presidente también es que dijo en que ya Culiacán- no iba a haber estrategia, que este gobierno no iba a ir a detener capos del crimen. A descabezar organizaciones. Sí. También lo dijo. Sí. Sí, la estrategia Y por difundida... presión de Estados Unidos. No, Sí, no. pues sí. No. Bueno, Estados ¿Quiénes- Unidos pidió a ver, la Hay una orden extradición. de extradición. Quienes pusieron sobre la mesa la estrategia de descabezar carteles siempre fueron los Estados Unidos y no funcionó con esta cosa del Kingpin. Fue un absoluto fracaso aquí y en todos lados. ¿Y entonces para qué le hace el juego el gobierno mexicano a eso? Hubo ese error con ese operativo, pero eso no es la estrategia. Y yo creo que el presidente hace bien al remarcar que se puede ser de otra manera. Y lo está haciendo de otra manera. ¿Se puede resolver el tema? Los números parecen que no le dan la razón Hay al que presidente. tener un poco de paciencia, pero te voy a decir cuál es la estrategia, porque Sí, venga. parece que no está claro. Venga. Uno, ante el gran ejército de reserva que hay, sobre todo entre los jóvenes, hay los programas sociales más ambiciosos y más extendidos. Dos, ante la debilidad crónica del Estado mexicano, se funda una nueva Fuerza Armada para hacer las labores de policía, que es la Guardia Nacional. Se atiende también la extensión de las capacidades del Estado, digamos las capacidades blandas, con la convocatoria para tener más enfermeras, más médicos, para hacer el Instituto de Salud para el Bienestar, y se aspira a que gobiernen en 266 regiones los delegados del bienestar, digamos, esa parte del bienestar. Pero hay también cosas que faltan. Creo que también podemos ver muy claramente las cosas que faltan. Yo diría dos. Hay un problema de gobierno, de administración pública, que es quién opera todo el tiempo, 24/7, el gabinete de seguridad. Pues Durazo. ¿Quién? ¿Es solo Durazo? ¿Qué pesa cada quien? Parece que no está claro eso. Creo que hace falta ahí algo, no sé. A mí, y quizá esto es una sugerencia muy atrevida, me gustaría ver a Marcelo Ebrard haciendo eso con la efectividad con la que está haciendo Pero eso en significa relaciones aplicar exteriores. el monopolio legítimo de la coacción, es decir, de la violencia o de la fuerza, que es el Estado. ¿Qué significa eso? Pues, lo que tú estás diciendo es que para que haya seguridad... pero a ver, ¿quién tiene la inteligencia? ¿Puede ¿Quién renunciar pide el un informe? Estado a ese monopolio? Etcétera. No, claro que no. Estamos, bueno, entonces estamos Pero de no acuerdo. tiene que ejercer la fuerza para poseer ese monopolio. Es distinto. No tiene que ejercerla, tiene que poseerla. Ahora Y sí me tiene que ser- dejaste speechless. O sea, Es que mira, no entiendo tu No, tu bueno, te lo argumento. explico. A ver. los ejércitos no tienen que estar en las calles y tirando bala para que se reconozca que ellos tienen el monopolio de la legitimidad de la violencia. No están en los países pacíficos desarrollados. No hay Pero que estarla cuando hay un ejerciendo. elemento de violencia... Estamos en un país. Claro, hay que hacerlo siempre sabiendo las capacidades del Estado en cierto lugar. ¿Por qué el ejército nunca ha intervenido masivamente en Culiacán? Pues porque no se puede. Y eso no quiere decir que esté renunciando a nada. Y una segunda cosa que falta, Bueno, venga, además ¿para qué? del gobierno, digamos, del tejido fino del Gabinete de Seguridad. Faltan microdiagnósticos. Creo que el diagnóstico macro está bien. Pero no sabemos de puedes qué se quedar nomás tratan con eso. los desórdenes en cada región en del cada país. región. Yo mandaría un antropólogo a cada una de las 266 regiones en las que se dividió para operar los programas de bienestar al territorio mexicano. Saber de qué se trata cada uno de esos desórdenes locales para intervenirlo en específico. Mira, ¿Se puede resolver el tema
de la violencia, sí renunciando al poder, al monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado? Yo creo que la respuesta a tu pregunta es no, pero hay que ponerla en contexto. A mí me parece que de entrada hay que ser un poquito menos López Obrador céntricos en esto. Sí. Yo creo que cuando yo decía esto de que la guerra sigue, no me refería exactamente a que el gobierno esté siguiendo la misma estrategia exactamente que siguió Calderón. Creo que hay cambios y también continuidades. A lo que me refiero cuando digo que la guerra sigue es al fenómeno de la violencia. Y me parece que en ese caso es muy interesante observar cómo el presidente parece estar partiendo de la premisa de que una de las causas de la violencia es la acción del Estado. Y ¿sabes qué? En eso el presidente tiene razón si nos referimos a los primeros años de la guerra. Razón histórica, digamos. Sabemos que históricamente uno de los detonantes de la violencia fue el efecto contraproducente de los operativos conjuntos. Pero por eso decía yo en un principio que esta guerra ya no es aquella guerra. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué puede hacer el presidente frente a los hechos que ocurrieron en Iguala la semana pasada, donde una patrulla del ejército se enfrenta a unos civiles, 14 civiles muertos, un militar muerto, frente a ese índice de letalidad? Yo empezaría por decir que no podemos reducir el uso de la fuerza legítima del Estado, no podemos equipararlo con la represión o con el baño de sangre. O sea, se están enfrentando bandas criminales, ejércitos, fue la palabra que tú usaste, con armamento muy sofisticado. Lo que justifica que el ejército o la Guardia Nacional o la Marina estén en las calles y no la policía es la debilidad de las policías para hacer frente al poderío de esas organizaciones. Hacer frente al poderío de estas organizaciones no es nada más con política social o con esa suerte de lo que Eduardo Guerrero llamó pacifismo ingenuo. Sí. O sea, aquí hay una guerra, hay una lógica de violencia, de crimen diferente a la que había en sus... Esta guerra ya cobró una vida propia. Ya no es la que fue en un principio. ¿Pero y qué haces frente a eso, Carlos? Yo creo que Esa renuncias a esa suerte de premisa, o sea, un poco anarquista. Programas sociales, paz y amor, abrazos, no balazos. Culiacán, ¿cuándo ha sido el paraíso de las fuerzas federales, donde puedan, donde sean las que dominen? Reconceptualizar el papel partimos del de Estado. una A ver, ilusión. Paula Sofía, va Paula Sofía, venga. Yo creo que si estamos hablando todos de... O sea, habíamos erradicado ya de nuestro vocabulario porque decidimos erradicar la palabra guerra. Hoy en esta mesa la hemos dicho en más de una ocasión. Sí, porque lo que vimos en Culiacán fueron escenas de guerra. Pues sí. Y efectivamente lo que estamos hablando es de que existen, que existen ejércitos. Y que existen... En ese caso, tenemos un artículo 29 que nadie nunca ha querido usar. Sí. Nunca. Ni López Obrador. Nadie. Nadie. Dile a la gente que es el artículo 29. Nadie que ha querido usar el artículo 29, que es la suspensión de garantías. Sí. Y la suspensión de garantías no tiene que ser en todo el país. La suspensión de garantías no tiene que ser para siempre. La suspensión de garantías es la única posibilidad que tú tienes de seguir respetando derechos humanos y de entrar a las convenciones y a los protocolos de Ginebra para actuaciones especiales y poder combatir, ahí sí, combatir a un ejército. Creo que si queremos, es algo que nadie nunca ha querido poner sobre la mesa. ¿No? Es una cosa que es que es muy fuerte, ¿no? Claro, pero es lo que generó, por ejemplo, la operación anómala de los militares en la calle. Ahorita se solucionó vía reformar todas las leyes para que los militares pudieran estar ahí, pero siempre se pudo haber solucionado vía el 29 constitucional. Los militares, a partir de una declaratoria de estado de emergencia, los militares podrían haber salido constitucional y legalmente a la calle. En lugar de eso se optó por reformar la Constitución. Pero creo que en estos casos, o sea, cuando estamos hablando de ejércitos, cuando estamos hablando de guerra, cuando estamos hablando de emboscadas, sí tenemos que decir, hay lugares en este país donde el Estado ya no tiene control. Y ahí también podemos hablar de por qué demonios nadie sabe ni el nombre del gobernador de Sinaloa. O sea, los gobernadores, hay lugares donde los gobernadores ni siquiera pintan. A ver, no, porque lo que son vimos estados el jueves que están completamente controlados por otras. Exacto. Entonces, Paula, en esos lo que vimos casos, el jueves es que quien controla, quien tiene el poder de Sinaloa es el cártel de Sinaloa. y la única manera de verdad no? de recuperarlo a corto plazo, porque yo creo que las estrategias a largo plazo están bien puestas. Pero no las son estrategias, suficientes.
Pero a largo plazo yo no sé si dentro de 5 años que empiecen a funcionar los programas, ¿qué país vamos a tener dentro de 5 años donde la violencia no está parando? Claro, porque no solamente fue lo de Sinaloa, yo insisto, fue lo de Aguililla, Fue en Iguala, Michoacán, fue Aguililla, fue lo que pasó fue- en cerca de Iguala, en Guerrero, en Acámbaro, en Guanajuato, en fin. Michoacán. Están los incendios por todos lados. Sí, No, pero y- es que la verdad me parece que estamos hablando sobre una ilusión. A ver. Parece que fuera una realidad nueva la debilidad del Estado de México. Estamos hablando de suspender garantías. A ver, ¿cuándo en Culiacán las fuerzas del Estado han sido las que determinan el orden social? Es que eso Bueno, ahí- nunca ha pasado. Partimos de esa ilusión. Ahí Es arrestaron dese- al Chapo Guzmán. Es deseable, no. ¿Cómo? Mazatlán. Él fue en Mazatlán. Bueno, pero fue en Sinaloa, Sí, vaya. pero no fue en Culiacán. Bueno, Y si no hubo la capacidad de hacer una movilización en 10 minutos de la que hubo acá, es por algo. Supongo que, por eso digo que falló la inteligencia. Sí. Por algo en Culiacán no habían pasado esas cosas. Hay la sede ahí de un ejército privado armado. Pero partimos de la ilusión de que el orden social en México se ha fundado y se puede fundar en la supremacía del Estado por sobre todo. Y yo creo que no. Yo creo que hay que buscar otras cosas. Sí hay que buscar desarmar, por ejemplo, estos ejércitos privados, etcétera, etcétera, pero ir a enfrentar y establecer la supremacía o enfrentar ¿Cómo con los suspensión de desarman? garantías. No. ¿Cómo los desarman? Pero ¿cómo ¿Viste vas? ¿Viste las armas que tenían? Sí. ¿Viste los barrets que tenían? Pero mira, se están haciendo... no traen pistolas se están- 22, Claro, ¿eh? pero están haciendo cosas como atacarlos financieramente. Eso es lo que se tiene que hacer. Pues no parece. Ahogarse por un lado, También. cortar el comercio, pero irlos así a enfrentar, suspender garantías, no. Yo creo que no. Yo creo que en un momento donde vemos tanta tensión social en América Latina, se agradece que haya un presidente tan comprometido con los derechos humanos como López Obrador. Cuando suspendes garantías, No estás- cuando te haces estás que salga el comprometiendo con los ejército derechos humanos. a enfrentar a otro ejército, las cosas se salen de control. Si entras a esa lógica, Porque ahorita no estamos puedes, en control. No, Y entonces que no, gobierne ahí el las cártel cosas de Sinaloa. se mantuvieron en control. Que En gobierne este el- momento, si eso implica salvar vidas, dejar el control, en ese momento, pues eso es lo que se hizo. A ver, te puedo hacer una las pregunta y ya vidas- acabamos. Eso es lo que se hizo. Hay un juez que le entregó al gobierno, al Ejecutivo, una orden de aprehensión con fines de extradición de un señor Ovidio Guzmán López. Tú la recibes como gobierno y le dices, señor, tráigame al señor Ovidio. ¿Qué haces? Yo digo, aquí la estrategia ya cambió, tenemos capacidades institucionales limitadas y las estamos ocupando en Entonces, esa y no lo esta arrestas. otra cosa. No lo detienes. No, y yo por eso me gustaría ¿Una saber- orden de un juez? A mí, por eso, mira, siempre ¿Le dices que no a Estados Unidos? Oiga, ¿no lo puedo arrestar? hay que aprender a decirles que Pero, no, hay que Leo, caminar López hacia la Obrador ya legalización, contestó tu hay que hacer pregunta. un montón de cosas. Sí, claro. A ver, él Carlos, lo ¿qué hizo. haces? Mira, yo creo que Y ya es la última. ¿Estamos en seguros de este que fue caso, una pero, fíjate, orden presidencial de tenemos raíz? Es que tenemos eso no lo dejar sabemos. de plantear falsas disyuntivas. Ujú. O sea, yo comparto enteramente el temor de que este tipo de episodios alimenten de alguna manera la manía o la obsesión de la mano dura. Yo acompaño el planteamiento de que la mano dura no es una solución, al contrario. ¿Cuál es la solución? Pero, espera, nada más quiero decir, pero eso no quiere Es que decir... yo también estoy de acuerdo. A ver, Nadie. pero Es que si dijera ¿qué lo decimos? contrario, yo diría, Pero por parecería ahí- un cavernario Claro, violento y Pero a autoritario. ver, es Pero que entonces, estamos estoy de acuerdo. en compás. Punto ¿Qué es- hacemos? Pues sí, el Next. paraíso Lo estaría contrario ¿Qué de la hacemos? mano dura no ¿Qué es es? la renuncia, la capitulación, acostumbrarse a que sí, Sí. pues gobiernan los cárteles en estos estados. Ok, pues Entonces, No, ¿qué ¿eso es? qué? Entonces, es inteligencia uno- financiera, pues, es cortar el comercio y de también armas, es se está enfrentar, haciendo. de pronto va a haber que enfrentar. O sea, es que no hay que Empezar la taparse los ojos. legalización. Enfrentar. O sea, yo entiendo No hay que esta taparse cosa los como de ojos. el Estado no está en condiciones de recuperar todo el control de todo el territorio al mismo tiempo. Hay que ser estratégico, hay que elegir hotspots, los lugares donde además mandas un mensaje. O sea, no es tan difícil. El punto es, necesitas una estrategia inteligente que no implique lanzarte como el borras, Sí. ¿no? Pero tampoco simplemente decir, no, pues no me voy a lanzar a hacer nada, me voy a sentar a esperar que la política Yo social creo que rinda es muy efecto. Pero importante todo lo demás que se está evitar haciendo, los inteligencia falsos financiera, dilemas. Sí, evitemos los falsos. Pero La también, llamada por favor. control, es que los parece que falsos para clichés. ustedes eso no existe. Bueno, lo Los de la- falsos clichés de la solución no es la mano dura. Pues claro que no. oiga, Ya es que nadie está les diciendo digo, que la mano dura, parece hombre. que no existiera en esta mesa lo que está haciendo con la inteligencia financiera, la llamada con Trump,
y el compromiso de frenar. Inteligencia financiera, parece ser que tienen todo el dinero del mundo los del cártel de Sinaloa, al punto de que pueden comprar las armas más poderosas que hay en el mercado. Ya las tenían, fue un proceso de 10 años, no se revierte en 5 minutos. Realmente sí están congelando. Hay que cortarles y se están congelando. ¿Has ido alguna vez a Culiacán? Miles de millones, no todavía. ¿Has visto la cantidad de gente que vende dólares en las calles de Culiacán? ¿Y eso qué? Bueno, pues es dinero en efectivo del cártel, hombre. Pues sí, te por los eso, venden baratísimo. por eso hay ¿Cómo que... le haces? Ahí el señor Santiago Nieto no puede entrar. Es una economía en efectivo. Ay, ¿tú crees que toda esa economía es en efectivo? ¿Crees que no están relacionados con despachos de abogados, con bancos? De 20 todavía tienen talco blanco, hombre. Eso ahí salió en el juicio contra el Chapo. Pues sí. Están relacionados grandes poderes y eso es lo que hay que hacer, atacar a esos grandes poderes. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? No es que se esté capitulando. Un último comentario. Yo creo que tenemos que pensar en una estrategia comprensiva. Lo que ha pasado en estos casos es que se piensan en estrategias o solo la paz y el ejército no. Y entonces creo que se tiene que pensar en una estrategia. Yo no veo mal que se haga que sigas la ruta del dinero. Me parece fundamental que en este contexto hablemos de la legalización, no solo de la marihuana, de otras drogas, porque una de las razones por las cuales yo no conozco al ejército de Facundo Bacardí. O sea, a mí me gustaría. Una de las razones por las cuales Facundo Bacardí no tiene un ejército y estos dudes tienen un ejército tiene que ver con la ilegalidad de sus productos. Tenemos que pasar... Ahora, la legalización tiene que ser en el principal mercado. Tenemos que... No, en las drogas duras. Bueno, la marihuana, no la cocaína, no la metanfetamina. No, pensemos en las drogas también duras. Pensemos en el modelo portugués. O sea, creo que tenemos que pensar también en la legalización y también en la política social. Dijo que la legalización de marihuana no está en su agenda. Y también tenemos que pensar en... Si vamos a retomar, hay áreas que yo sí creo que necesitan que retomemos el monopolio del uso de la fuerza a partir de, ni modo, sacar a los militares y que no te los maten en las carreteras. Bueno, parte del monopolio legítimo de la violencia es que si te da un juez una orden de aprehensión con fines de extradición, tú la tienes que cumplir. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Pues sí. Nada más háganlo bien. Ese es el mundo Ese es el Estado de Derecho, es la legalidad. Es el mundo, en para eso existe se ejecutan Estado. Todas las órdenes de aprehensión que hay capacidades institucionales limitadas y van a unas cosas y otras. No nos engañemos. Bueno, señores, como siempre es un gustazo debatir con ustedes. Gracias, Carlos, Paula, gracias, Gibran.